Hola, mi nombre es Carlos Hernández, soy estudiante de la Facultad de Psicología y esta es una pequeña introducción al video que estaremos a punto de ver. Más que nada el tema que se va a hablar aquí es la ansiedad y más que nada es la ansiedad educativa, que actualmente en México se está elevando más los casos de ansiedad gracias a los niveles de educación en los cuales se están llevando a cabo algunas escuelas, como se puede decir en nivel preparatoria, nivel universitario y nivel superior, en los cuales la ansiedad causa tantos problemas como físicos como psicológicos, más que nada psicológicos, que pueden causar lo que es el suicidio o más problemas graves. Pero bueno, esta es una pequeña introducción, entonces damos como empezado este video. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, como sabes, mi nombre es Carlos y pues soy tu hermano. Primero que nada, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, muy bien. Ok, la razón por la que te hago esta entrevista y te la hicimos a ti es porque necesitamos saber un poco más de la ansiedad educativa. Como sabemos, tú estás en el Don Bosco y que es una institución que está pues familiarizada con este tipo de ansiedad. Hemos tenido más casos de eso. Pero pues para comenzar, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Areli. Arely Maricela Hernández Regueros. Ok, ¿cuál es tu edad? Tengo 17 años. ¿En qué nivel educativo te encuentras? Estoy en quinto semestre de la preparatoria. ¿Puedes mencionar la preparatoria? En Intercampus. Para ti, ¿en qué consiste la ansiedad educativa? Yo diría que, pues no sé, la ansiedad que nos causa todo el estrés que conlleva la escuela, todo eso. ¿Crees que en tu caso tú sufres de ansiedad educativa? Diría que algo. ¿Ok? ¿Crees que alguno de tus compañeros sufre de ansiedad educativa? Sí, yo diría que la mayoría. ¿Y a qué se debe eso? Al pues, todo el estrés que causa que, bueno, en sí la preparatoria es muy estricta, tiene muchas reglas. Entonces, pues todo eso, el estrés de tener que seguir con tanta regla y todavía las materias. ¿Son pesadas? Ok. ¿Qué consecuencias has visto o crees que trae consigo la ansiedad educativa en el que tomamos? Pues a lo mejor que, no sé, los alumnos se sientan más presionados. No sé si pueden llegar a tener otros trastornos por lo mismo. ¿Qué trastornos crees? Pues no sé, o sea, bueno, no sé si pueden llegar a tener otros trastornos. ¿Cuál crees que serán las causas o detonantes de la ansiedad educativa? Pues eso, las causas, pues eso, todo lo del estrés. Aquí es normal en una escuela, pero ahí son demás estrictos. Ok, tú como persona que tiene ansiedad educativa, esa es la última pregunta. Bueno, más que preguntas, una petición. ¿Tienes alguna manera de sobrellevar lo que es la ansiedad educativa o alguna manera en la que te puedes apoyar a los demás en sobrellevarla? Pues podría, bueno, yo simplemente me enfoco en no, o sea, no expresarme por todas las reglas y por cómo son ahí, simplemente trato de seguir sacando buenas calificaciones. O sea, es un enfoque nada más al estudio. Sí. ¿Haces algún tipo de meditación o ejercicio o algo? No, por el momento no, pero sí así la hicimos también. Ok, bueno. Bueno, sé que tienes un proyecto pronto, que es un proyecto de, pues, para que pues, salgas a graduarte. Así que no te quito más tiempo. Muchas gracias por tu participación aquí y espero que te vaya muy bien. Gracias. Buenas tardes, me presento, yo soy Hazel López, soy de la Facultad de Psicología de Guadalajara, espero que se encuentren con un buen día. Le queremos hablar y hacer una entrevista sobre la ansiedad educativa. ¿De qué opina usted? La razón por la que decidimos hacer entonces esta entrevista con usted es porque necesitamos informarnos de una manera correcta de un profesional que trate estos temas día con día
para así darle mayor difusión de manera correcta. Bueno, pues más que nada para empezar esto, nos gustaría saber más o menos su información. ¿Cuál es su nombre? Ok, mi nombre es Cintia Jazmín Hernández. ¿Ok? ¿Y nos podría comentar su edad? Sí, tengo 34 años. Ok, Ujú. muy bien. ¿Y cuál es tu profesión? Bueno, soy licenciada en psicología, tengo una especialización en terapia cognitivo-conductual. Actualmente estoy haciendo otra especialización en intervenciones clínicas en pacientes con ansiedad y con estrés postraumático. ¿Y en dónde estudió su profesión? Yo estudié en la Universidad Autónoma de Coahuila y mi especialización la hice en una universidad de Puebla. Contacté por ahí y la verdad creo que ha sido una de las mejores experiencias porque me ha ayudado en lo que hoy hago, que es la consulta privada. Ok. Para ahondar un poco, soy psicóloga de adultos e infantil y creo que la especialización ha ayudado en estos temas precisamente en el que hoy vamos a abordar. Ok, ¿nos podría decir así brevemente qué es la ansiedad escolar? Muy bien, bueno, vamos a empezar por definir que las emociones como el miedo pueden intensificarse. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la ansiedad escolar puede ser un miedo intenso, ¿ok? Muy intenso, que puede llegar a paralizar a un alumno, ¿va? Es como un patrón desadaptativo de respuestas ante la angustia o la ansiedad, y que realmente justo la ansiedad escolar puede ser uno de los trastornos que más incapacitante puede ser en la población infantojuvenil. Entonces sí es muy importante porque se asocia a dos cosas importantes, a la ansiedad y a la fobia. Es como una mezcla de estas dos, porque hay síntomas similares y aparte es un miedo intenso que paraliza y que genera distorsión de su presente. Entonces es una mezcla de estos dos. Y la ansiedad escolar yo la podría definir como aquel miedo excesivo, incluso puede ser hasta irracional, o sea que no existe, Ajá. que se crea en un estudiante, y también hay que considerar si es un estudiante de edad primaria, de edad universitaria, porque esto también cambia desde el concepto de la ansiedad escolar. Entonces, el miedo intenso a situaciones escolares, creo que podemos definirlo como una ansiedad en la que puede ser miedo a la socialización, incluso a la evaluación, al descubrimiento de habilidades también, y sobre todo a la tolerancia a la frustración, porque muchos de nosotros no tenemos esta área desarrollada en el que podemos tolerar equivocarnos o no, y cuando nos equivocamos una vez podemos generar un miedo, un aprendizaje, Ajá. pensando que siempre nos vamos a equivocar y dejamos de intentarlo. Entonces esto puedo yo definirlo como ansiedad escolar. Ok. ¿Y nos podría comentar cuáles serían las consecuencias que trae la ansiedad educativa? Sí, fíjate que yo considero que podemos irnos en dos partes, las cognitivas, vamos a empezar por ahí. Creo que la ansiedad puede ser impactada en la distorsión, en la forma en la que el alumno percibe su contexto. Puede ser una distorsión muy catastrófica, es decir, muy mala, ir a la escuela, me va a ir mal, todo me va a salir mal, me van a golpear, me van a pegar, el maestro no me quiere, que son normalmente las primeras frases que los niños o los adolescentes utilizan al no querer estar ahí. Okay. También creo que una de las consecuencias que puede ser es que también afecta la autoestima y el autoconcepto del menor, es decir, pierde confianza en sí mismo y en sus capacidades. Otra de las cosas, vámonos al sistema nervioso, porque hay síntomas internos, los cognitivos y los externos, taquicardia, aceleración cardíaca, trastorno del sueño, trastorno del apetito, del hambre, pero también vamos a irnos en los infantes, en los que puede haber enuresis o ecopresis, es decir, regresiones, niños que ya controlaban sus esfínteres y que volvieron a conductas anteriores como resultado de la ansiedad escolar. Entonces, las consecuencias sí pueden variar muchísimo dependiendo de la edad. Si nos vamos incluso a los más grandes, entre los adolescentes puede ser incluso el autocastigo, las conductas destructivas como el consumo de alcohol, cortarse, incluso puede ser hasta el suicidio por la falta de control emocional y de la frustración que puede sentir el alumno. Okay. ¿Y cuáles serían algunas de las principales causas? Yo creo que las principales causas pueden ser aprendizajes que el alumno ha tenido, ¿ok? Es decir, una mala experiencia. Incluso, ¿sabes? Hace poco me tocó un paciente muy pequeño que vio cómo golpeaban a otro niño y él pensó que a él lo iban a golpear. Y su respuesta a no querer ir a la escuela es, me van a golpear. Y su mamá, ¿ya te han golpeado? ¿Te han dicho algo?
y descubrimos que nunca nadie lo ha tocado, pero él vio que otros niños que estaban jugando a golpearse y él generó una ansiedad a la escuela, porque no solo la ansiedad escolar está relacionado a la capacidad que tienes en la escuela, sino también a los contextos sociales, cómo juegas, cómo te relacionas, si te involucran o no. Entonces yo creo que una de las cosas pueden ser aprendizajes vistos o aprendidos, también la personalidad del alumno, si es tímido, si incluso ya ha crecido con poca autoestima y poca confianza en sí mismo, pero también considero que puede ser el ambiente escolar, porque también el contexto escolar, la atención de los profesores o el cuidado que se da en las aulas, creo que es una situación multifactorial, social, cognitiva, en aprendizajes, familiar, que incluyéndolos todos no podemos descartar ninguno, hasta fisiológica, porque hay pacientes que ya tienen tendencia y que pues a lo mejor ya tenían ansiedad, pero al estar en la escuela la desató completamente. Entonces creo yo que puede ser un factor, más bien no un factor, sino algo multifactorial, desde lo social, cognitivo, cultural, familia, incluso el desarrollo mismo del menor. Creo que por ahí nos podemos ir en esa cuestión. Ok, ¿usted considera que, bueno, esta ansiedad escolar se debe más a los alumnos, al propio alumno, o también el método de enseñanza de algunos maestros puede afectar de alguna manera eso? Definitivamente las dos cosas, ¿sabes? Hay una predisposición para del alumno, porque como te decía, hay que checar los otros contextos, pero sí definitivamente el método educativo tiene mucho que ver. Yo considero que hay alumnos que son buenísimos presentando exámenes, que en todo el semestre no hacen nada, pero presentan un examen y les va muy bien, pero hay otros que se esmeran demasiado en sus tareas y que cuando viene un examen entran en un shock y en una parálisis y se pueden llevar su semestre o su ciclo escolar solo por una evaluación. Entonces yo considero que el método de evaluación de las escuelas, el contexto escolar, es un 50-50, yo consideraría, pero sí al momento de tener un paciente con ansiedad escolar, tienes que visitar todos sus contextos, todas sus esferas y ver cuál de ellos predomina. Pero sí considero que los profesores y sus métodos de evaluación tendrían que cambiar la vieja escuela para poder ser y dar oportunidad a los alumnos que viven con ansiedad, que no solo se defina su capacidad por un examen o un método de evaluación, que son los principales detonantes de la ansiedad escolar. O sea, como adaptarse, por así decirlo. Exacto, adaptarse. Incluso hay nuevas escuelas y he sabido de escuelas que en el caso de alumnos con ansiedad no es que tengan un trato especial, pero buscan otras formas de que los porcentajes de evaluación no sea 60 el examen y 40 tu desarrollo, ¿va? O sea, es decir, que vaya al contrario, que sí haya una evaluación, pero que no sea el total de tu resultado final, porque como te digo, claro que si bien es cierto, los pacientes y la familia del paciente tienen la obligación de atender a ese paciente porque en la vida real se va a someter a una evaluación. Entonces, tarde o temprano la evaluación va a desatar otra vez la ansiedad escolar, ¿vale? Y bueno, como una última pregunta, sí. ¿Cómo es que se podría no eliminar ni combatir y no tratar la ansiedad educativa? Bien, ok, vamos a empezar por el paciente. Definitivamente es un paciente que tiene que ir a terapia. Y también tiene que hacerse acompañar de sus redes de apoyo, que pueden ser sus padres, sus abuelos o quien esté como tutoría, independientemente de la edad. Y creo yo que una de las terapias que más se puede enfocar en el tratamiento de la ansiedad escolar puede ser la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque trabaja desde los pensamientos, desde las creencias, ¿ok? Trabaja desde lo que hay dentro hasta los síntomas o conductas exteriores. ¿Cómo lo hacemos en terapia cognitivo-conductual? Con entrenamiento de relajación, reestructuración cognitiva, que es quitar esas viejas creencias no funcionales y reconstruirlas, ¿ok? Hablamos también de imaginación emotiva, donde le pedimos al paciente que imagine escenarios y empiece a hablar de qué siente cuando imagina esos escenarios. De desensibilización sistemática, que es una de las técnicas que más usamos para la ansiedad. Eso es desde el punto de la terapia, pero vámonos al punto contextual en la escuela. Definitivamente crear espacios donde haya un paciente, donde el paciente se pueda abrir y el maestro o el tutor que esté ahí no juzgue, no minimice los síntomas, no los normalice, él es nervioso, no, sino que le den valor al alumno desde lo que está expresando, desde lo que está sintiendo, ¿sabes? Creo que la empatía es el principal y de ahí denota todo lo demás. No juzgar, no minimizar, no etiquetar. Si un niño o un adolescente te dice, tengo miedo a ir a la escuela,
no minimizarlo, sino darle la empatía y luego atenderlo terapéuticamente y claro, hacerse acompañar. Hay en algunos casos donde entrenamos a los padres para saber qué hacer, porque también esto tiene que ver más con lo de afuera que con lo que pasa en terapia, ¿ok? Y también en algunos casos el paciente se hace acompañar en la escuela del psicólogo o de su padre para ir enfrentando esta situación. La verdad no se remedia dejando al niño o al adolescente en la casa, se remedia exponiéndolo, pero con atención emocional, porque si solo lo exponemos, lo único que estamos haciendo es que el miedo o la angustia crezca, porque no hay un depósito emocional donde se deje esto, ¿va? Entonces, si van a tratar esto solo aventando al pequeño o al adolescente a la escuela, no va a funcionar. Tiene que tener redes de apoyo y obviamente una comunicación triangular, maestro, terapeuta y familia. Definitivamente no lo puede hacer solo el maestro y no lo puede hacer solo el terapeuta o los padres. Tenemos que trabajar los tres en conjunto. Ok, bueno, pues esas eran todas las preguntas que teníamos. Agradecemos el tiempo que dedicó a la entrevista. Muchas gracias por contestarlas todas. Y gracias a ustedes. No, Soy a sus órdenes. No, de verdad, Gracias. muchas gracias. Pues sabemos que tiene una agenda algo ocupada y pues no queremos interrumpirla, ¿verdad? Gracias. Agradecemos mucho la participación de las personas entrevistadas. Por un lado, la estudiante que padece de ansiedad educativa, la cual nos ayudó a analizar cómo es que se vive con ansiedad educativa de primera mano. Y por otro lado, la participación de la profesional de la salud, la cual nos ayudó bastante a comprender más acerca de la ansiedad educativa, indagar en algunas de sus causas e incluso algunos ejemplos de cómo es que se vive con este padecimiento. Ahora bien, sabemos que la ansiedad educativa no es un tema fácil de tratar ni de comprender. Por ello, es importante que conozcamos más acerca de este tema, así como el empatizar con los estudiantes que padecen de ansiedad educativa y siempre tratar de ayudar al momento de compartir esta información. Recordemos que cuidar de nuestra salud mental es primordial y no debemos de subestimarla. Por lo tanto, no debemos de tener miedo de visitar al psicólogo o de buscar ayuda profesional. Cuídense mucho y esperamos haber sido de ayuda. Que tengan un bonito día.